Buenos días, el día de hoy, último día del mes de agosto del año 2020, en la conferencia matutina del presidente, pues realmente fue una gran lección de ética, de moral y también de política de un gran estadista como es el presidente de la República. Son varios temas que trató. Uno de ellos, por ejemplo, como siempre, el periódico Reforma publicó que en este momento la aprobación que tiene el presidente de la República es del 56%. Pero el presidente dijo, yo tengo también otras encuestas, porque el Reforma pues cucharea las encuestas, pueden decir, como eso se hace por regiones, puede dar indicación de que vayan a entrevistar pues a los del Frena o a los intelectuales orgánicos al neoliberalismo, y entonces ya va dirigida y va orientada. Dice, yo tengo otros números, y además esta es una encuesta internacional. De acuerdo a esa encuesta, las preferencias están en este momento entre el 64 y el 65%. Pero ante la pregunta de que si quieren los mexicanos que permanezca o no el presidente de la República, más del 70% de los mexicanos, de acuerdo a esa encuesta, están a favor de que permanezca el presidente. Pero además de un dato adicional, como esta es una encuesta internacional, dice que de todos los presidentes, primeros ministros del mundo, el segundo mejor evaluado a nivel mundial es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esto es contundente y es evidente porque es un presidente que profesa profundo amor a nuestro pueblo. Ese por un lado. Por otro lado, en la cuestión de orden moral, pues ante una pregunta de un reportero de que qué le parecía, cómo se estaban procesando las cosas en la Cámara de Diputados en relación a quién va a presidir ahora la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer periodo, él dio una opinión y esa opinión yo creo que les parte, digamos, la mentalidad a todos aquellos, sobre todo diputados que siguen pensando como si nada hubiera cambiado en nuestro país y que siguen, digamos, desarrollando su conducta moral a través de las normas que implantó el modelo neoliberal, es decir, el cuchupo, la negociación en oscurito, el hablar de palabra, decir unas cosas y en los hechos, sobre todo en las reuniones privadas, pues decir otras diferentes sin que exista congruencia. Entonces él se volvió a referir que debe dejarse ya de utilizar el término que no importan los medios para conseguir el fin, triunfar a toda costa, pisoteando a otros o vulnerando principios morales y éticos fundamentales para la conducta de los que se dicen progresistas, revolucionarios, transformadores. Eso debe acabar. Esto evidentemente nos mete en el tema que hemos estado comentando, de que en nuestro país se está gestando una gran revolución cultural. Es decir, tenemos que mandar al basurero de la historia todo el mecanismo de aculturización que se gestó en el periodo neoliberal y que llevó incluso a la colonización del pensamiento. Esto quiere decir, dijo el presidente, para aprobar esto, ya sabemos que en el periodo neoliberal uno de los expresidentes afirmó que el pueblo mexicano pues es profundamente corrupto. Es más, que está en la idiosincrasia del pueblo mexicano la corrupción. Pues esta es una lucha que tenemos que dar para esas ideas, lanzarlas ya al basurero de la historia. El presidente afirma lo contrario. Dice, el pueblo de México es un pueblo que tiene profundos valores morales que vienen de la cultura madre, desde los olmecas, y luego las distintas culturas que se desarrollaron en el país y que todavía prevalecen, incluso aquí en México y también en los migrantes que están en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles son esos valores? Pues la laboriosidad, por ejemplo, el trabajo comunitario, el sentimiento de solidaridad, el amor al prójimo, eso permanece. Y en el periodo neoliberal se quiso borrar. Pero dice, prueba de que el pueblo mexicano no es como en el neoliberalismo planteaban,
que era un pueblo flojo, ignorante, también decían los neoliberales, y además corrupto, que también decían hasta algunos de los expresidentes. Todo lo contrario, dice él. Y dice, una muestra de ello es que de los millones de mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica, si fuera el pueblo mexicano pueblo flojo, bueno, pues no estarían llegando las remesas que de manera solidaria envían a sus familias, que es otro de los elementos fundamentales de nuestro pueblo, el amor a la familia. O sea, este año incluso, a pesar de la pandemia, estima el presidente, van a llegar como nunca en la historia de México, alrededor de 40,000 millones de dólares de remesas. Es una cifra estratosférica. Y claro, si el pueblo mexicano, los mexicanos migrantes fueran flojos, pues no se reflejaría en esa amplitud. Pero es lo contrario, el pueblo mexicano es un pueblo laborioso, y no solamente es un pueblo laborioso, es un pueblo que utiliza su creatividad para resolver problemas diversos. O sea, dice, realmente si vamos a salir adelante de esta doble crisis económica y sanitaria, es por la fortaleza del pueblo de México. Pero fíjense el lenguaje, ¿eh? O sea, aquí se exaltan los valores morales, espirituales, culturales de nuestro pueblo, se exalta también el nivel de laboriosidad de los trabajadores mexicanos y se exalta el amor de los mexicanos a la familia y las características de solidaridad con el prójimo y de amor al prójimo. Pero lo que el neoliberalismo quiso meter en la mente de millones de mexicanos era todo lo contrario, puros antivalores, que el pueblo era flojo, que era corrupto, que era irresponsable, que era dejado. No, aquí ahorita el ánimo de los mexicanos, la moral del pueblo mexicano, la autoestima del pueblo mexicano, la está poniendo muy en alto el presidente de la República, y vamos vibrando en el mismo tono millones de mexicanos. Y eso evidentemente pues también se refleja en la encuesta que él plantea. Es más, él dijo, ¿con cuántos votos llegué a la presidencia? 31 millones de votos en números cerrados, 30 millones y fracción. Y porcentualmente hablando, ¿qué significa el 70%? Pues significa más de 56 millones. Entonces dice, pues estamos muy bien. Eso lo hizo él también de manera, un argumento para tratar de poner en su lugar esas actitudes persistentes de algunos medios de comunicación, donde por todas las vías tratan de inducir en la mente de los mexicanos que hay un rechazo permanente o que va disminuyendo la aprobación en el pueblo de México de la obra del presidente de la República, pero no lo van a lograr. Afortunadamente, como él dice, pues hay otras formas de comunicación, ya no mantienen el monopolio, ese grupo del llamado Círculo Rojo, constituido por intelectuales de derecha, orgánicos al neoliberalismo, aplaudidores del neoliberalismo, justificadores de las políticas de miseria del neoliberalismo hacia los pueblos y de menosprecio también hacia los pueblos. Y también los comunicadores, locutores de radio, televisión y las plumas que escriben en los periódicos impresos, en la mayoría de ellos. La cosa está cambiando, pero el fondo de este cambio que se está gestando en el país es una profunda revaloración de los valores, ahora sí redundantemente hablando, éticos, políticos, morales, de la conducta de nuestro pueblo. Es una profunda revolución cultural, donde ya basta que se le considere al pueblo o se le manipule al pueblo, entregándoles frijoles con gorgojo, viéndolos como menor, como incapaz de poder desarrollar su digamos, impresionante fuerza creativa. Y por el otro lado, él se refirió también al tema de la colonización intelectual que se gestó en el periodo neoliberal, y esto lo dijo en alusión al tema de la deuda. Dice, el país va saliendo adelante y no nos hemos endeudado. Hay países de Europa sobre todo que con el tema de la pandemia incrementaron su deuda externa en un 30%. Imagínense si López Obrador hubiera optado por ese camino, si la deuda pública global del país en este momento es alrededor de 10 millones de pesos, un poco más de 10 billones, entonces si se hubiera endrogado con una
cantidad de aproximadamente el 30%, pues nuestra deuda hubiera aumentado aproximadamente en 3 millones de millones más. Esa es la deuda global que tenemos, 10 millones. Pero la deuda externa, pongamos que de acuerdo a esta proyección del 30% como pasó en otros países, por lo menos hubiera aumentado en más de 1 millón de millones de pesos, que sería una carga adicional para ir pagando año con año los intereses de esa deuda. Si de por sí, como herencia del periodo neoliberal, cada año en promedio se están pagando solamente por intereses de la deuda alrededor de 700,000 millones de pesos. Imagínense si se endeuda el país en el porcentaje que mencionamos, como lo hicieron otros países, pues seguramente lo que tendría que destinarse para el pago de la deuda sería alrededor de 1 millón de millones de pesos. Y eso no pasó en México, ni va a pasar. Dice, no obstante, incluso intelectuales, luchadores de izquierda hicieron el mismo planteamiento que la derecha. Hay que endeudarse. La única forma de salir adelante es endeudar al país. Y él dijo, pues esto se debe a que hubo una colonización intelectual o colonización del pensamiento en el periodo neoliberal, porque hay gente de izquierda que se creó, se desarrolló estudiando los manuales, los libros en las universidades, pero eran los libros que desarrolló, creó, instituyó el modelo neoliberal. Y entonces están formados muchos de ellos, aunque sea gente honesta, de buen corazón, separan entre su actitud de honestidad y de buen corazón de las cuestiones de orden técnico y se guían en la cuestión técnica por toda la basura neoliberal. Pero aquí el presidente, sin grandes aspavientos, está demostrando que esas ideas que fueron conformando todo el modelo neoliberal ya están caducas. El neoliberalismo ahora sí que fue como los Kleenex, se usa y se tira, eso ya no sirve en este momento. Y el presidente, de manera muy sencilla, muy clara, explica esos términos y esos conceptos. Entonces quiere decir que todos los economistas, los intelectuales, los sociólogos que se matricularon en las universidades nacionales o extranjeras a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, tienen que hacer una revisión de toda esa basura neoliberal dentro de la cual por lo menos parcialmente fueron educados, unos parcialmente y unos totalmente, y ver otros modelos. Un modelo muy importante que se desarrolló sobre todo en la década de los 60, los 70, pues fue todas las tesis, digamos, filosóficas del materialismo dialéctico, que es uno de los elementos sustantivos para el desarrollo no solamente de la lógica formal con la que nos crearon a todos en las escuelas, que se basa en el principio de identidad, A es igual a A y siempre será igual. No, eso contradice la realidad porque la realidad no es estática, la realidad es cambiante. Y ahora lo que debe tomarse como base es la lógica dialéctica. Las cosas son y no son al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias, del momento, del tiempo. Por eso lo más difícil siempre es hacer el análisis concreto de la realidad concreta en cada tiempo concreto, en cada lugar concreto. Eso es lo más difícil. Se tiene la teoría general, pero al aplicarla a la realidad concreta, las cosas pueden distorsionarse, y más si se basan en principios como los que gestó el neoliberalismo, que van orientados de antemano a lograr la máxima plusvalía, la máxima explotación del trabajo y la concentración enorme en pocas manos. Bueno, el presidente está dando lecciones de eso, y es más, reiteramos, él el domingo de la semana pasada habló de su libro Economía Moral, dijo él, Made in México, tiene patente de México, es propio de México, del desarrollo de nuestro pueblo, que está trascendiendo las fronteras nacionales y va a ayudar a resolver otros problemas similares en otros países con desarrollo similar al que tiene nuestro país. No es por que otros países copien, simplemente que vean la experiencia mexicana, que está trascendiendo ya las fronteras nacionales
y que está ayudando y va a ayudar a que millones de seres humanos abandonen ya el sufrimiento, la angustia y la desesperación que generó durante varias décadas el modelo neoliberal. Es decir, el papel del presidente de la República no solamente es para los mexicanos, es para toda la humanidad. Y él finalmente también adujo nuevamente a un término que hoy se está poniendo de moda, qué bueno, aunque el contenido de la derecha que le quiere dar, pues ya cada vez está quedando más claro para el pueblo que es absolutamente falso. Se refiere al tema del comunismo. Él dijo, el programa que estamos desarrollando no es como dice la derecha comunista, no es comunismo. Claro, porque en el comunismo ni va a haber miseria, es otra cosa. Dice, el programa que estamos desarrollando es humanista. Y dice, yo quisiera obrar y obro para todos los mexicanos, pero hay que optar a veces por inconvenientes, y en ese aspecto, por el bien de todos, están primero los pobres, que además, como dijo el Papa en una de sus homilías cuando visitó México, ayudar a los pobres está en el centro del Evangelio. Entonces, quiero concluir diciendo que estamos viviendo una aguda lucha que, basado en el término de López Obrador, de la revolución de las conciencias, tiene dos vertientes fundamentales. Uno es la lucha ideológica, es decir, aclarar el contenido profundo de las ideas, los conceptos, por eso decimos es una lucha conceptual, que en el fondo es una lucha ideológica de ideas, y por otro lado estamos viviendo una profunda revolución y transformación cultural para plantear al mundo la grandeza de este gran pueblo mexicano. Y debemos los mexicanos sentirnos orgullosos del periodo que estamos viviendo, porque se van rompiendo los tabús del pasado y estamos resurgiendo como una gran nación. Y prueba de ello es el otro elemento que también el gobierno mexicano tiene que desarrollar, que es otra gran revolución para consolidar esta cuarta transformación, que es la revolución técnico-científica. Y esta revolución técnico-científica va avanzando paso a paso. Tal vez para algunos es menos visible, pero lo que está haciendo el gobierno mexicano, encabezado por el presidente de la República, en el corto plazo va a dar logros extraordinarios, porque los mexicanos no tenemos mentalidad de derrotados, no tenemos mentalidad de esclavos. Como decía Ricardo Flores Magón, nuestros enemigos nos parecen grandes porque estamos de rodillas, entonces levantémonos. Y lo que está haciendo el presidente de la República en este momento es levantar el orgullo nacional del pueblo mexicano, basado en grandes tradiciones histórico-culturales de nuestros ancestros. Y como él dice, vamos a salir adelante, pero fundamentalmente por la fortaleza del pueblo mexicano. Qué discurso tan diferente de esos neoliberales traidores a la patria y entreguistas que hicieron a través de los medios de comunicación que la autoestima del pueblo mexicano estuviera muy baja, por los suelos, pensando nada más algunos de ellos desafortunadamente en recibir las migajas a través de las despensas con frijol con gorgojo. Eso se acabó. Una nueva era se abre para todos los mexicanos, para los que estamos ahorita y para las nuevas generaciones. Entonces, a luchar con entusiasmo. Vamos a esperar mañana el informe del presidente de la República, que hoy dijo de los 100 compromisos que planteamos cuando él tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, él dice que ya se han cumplido o se ha avanzado casi en el 96%. Y me gustaría saber de los gobiernos anteriores qué gobierno de toda la alaraca que hicieron en sus campañas cubrió por lo menos ya no el 50%, sino el 40 o el 30%. Un mundo diferente, un México diferente, el florecimiento de la patria que tenemos que afianzar y reforzar todos. Y les recomendamos a todos los que nos están viendo, pues que demos paso adelante para apoyar en la recolección de firmas para que se juzgue a los expresidentes, que no quede nada fuera de eso, que el pueblo, como dice el presidente, el pueblo ordena, el pueblo manda,
y es un deseo ya de millones de mexicanos, sobre todo por el cinismo que han mostrado, que ante las declaraciones de Lozoya, por ejemplo, o de Luna, que está allá en Estados Unidos, pues en lugar de corregir la actitud, incluso hasta de pedir una disculpa a nuestro pueblo, sobre todo Calderón, por tantos mexicanos que fueron asesinados durante su gobierno, se levantan como dice el presidente a veces, o sea, creen no haber perdido su respetabilidad, están muy equivocados. No hay el menor asomo de nobleza, de rectificación en esa conducta de oprobio que tanto sufrimiento y daño causó a nuestro pueblo. Pero, reitero, se abre un nuevo panorama. Y también les recordamos que hay que comprar su billete de la lotería. Seguramente que ese billete, los que no saquen el premio, pues lo van a conservar y va a ser un timbre de orgullo para nuestros hijos y nuestros nietos. Y pues adelante apoyando al presidente de la República. Si te gusta lo que ves, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla. Muchas gracias, que tengan muy buen día.